Sistema pensional colombiano. Legislación laboral. Hoy veremos un caso de Juan Pérez. Riesgos laborales en Colombia. El caso dice lo siguiente. Juan Pérez, empleado en una empresa de construcción, sufrió un grave accidente mientras realizaba sus labores diarias. Una pieza pesada de equipo de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y severos daños en la columna vertebral. Su supervisor reaccionó de inmediato contactando emergencias. Juan fue trasladado en ambulancia a un centro médico cercano. Tras el incidente, fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el dictamen médico determinó que quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. En este caso, vamos a revisar. ¿Cuál es el proceso para determinar el origen de la lesión? Para determinar el origen de la lesión, tendremos en cuenta los siguientes puntos. Primero, reporte del accidente. Siguiente, atención médica inicial y registro clínico. Investigación del accidente. Dictamen técnico del origen del accidente. Calificación de la pérdida de capacidad laboral. Notificación del dictamen y confirmación final, si hay apelación. En resumen, el origen se determina con reporte, historia clínica, investigación, dictamen de la ARL y si hay apelación, junta de calificación. Entonces, ¿quién tenía la responsabilidad de reportar el accidente? En un accidente laboral como el de Juan Pérez, la responsabilidad de reportar el accidente recae directamente en el empleador, es decir, la empresa. Sí, señor, el que manda el sombrero en la obra tiene que mover los hilos. En concreto, el empleador o su representante debe reportar el accidente a la ARL dentro de los 2 días hábiles siguientes al hecho. Aunque el supervisor ayudó llamando a emergencias, el reporte oficial a la ARL lo debe hacer la empresa, no el trabajador, ni la ambulancia, ni las entidades de salud. ¿Qué corresponde en este caso? La indemnización y prestaciones económicas por la pérdida de capacidad laboral del 50,1% o la pensión de invalidez. En el caso de Juan Pérez, dado que el dictamen médico reconoció una pérdida del 50,1% de capacidad laboral, ese nivel supera el umbral de invalidez. Por lo tanto, no le corresponde la indemnización de incapacidad parcial, sino la pensión de invalidez. ¿Qué implica esa pensión? La pensión de invalidez debe ser reconocida por la ARL, pues el accidente fue de origen laboral. El monto dependerá del llamado ingreso de base de liquidación, usualmente calculado sobre los ingresos cotizados antes del accidente. Si la invalidez está entre el 50 y el 66%, la pensión suele equivaler al 60% del IBM. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del empleador respecto a la reubicación laboral si resulta aplicable? Cuando un trabajador queda con secuelas permanentes por un accidente laboral, el empleador tiene unas obligaciones bastante claras respecto a la reubicación. Siempre que el trabajador no quede en pensión de invalidez o que aún
con pensión, exista posibilidad de continuar trabajando según el dictamen. Sin embargo, si Juan desea continuar trabajando y el dictamen lo permite, las obligaciones de reubicación se activarán. Tengamos en cuenta lo siguiente. Buscar la reubicación acorde a las limitaciones del trabajador. Hacer ajustes razonables con su puesto de trabajo y equipos y herramientas que le permitan funcionar. Realizar un estudio de seguridad y salud en el trabajo y capacitarlo para sus nuevas funciones. Adicional a ello, y es importante mantener su estabilidad laboral reforzada. Entonces, concluyamos. En temas de riesgos laborales en Colombia, para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los derechos de Juan, el empleador debe trabajar de la mano con la ARL, asegurar que todo el proceso, desde el reporte del accidente hasta la emisión del dictamen, se realice conforme a la ley, reconocer sin rodeos su derecho a la pensión de invalidez. Además, debe respetar su estabilidad laboral reforzada, evitar decisiones apresuradas y, si Juan desea, seguir trabajando, evaluar opciones de reubicación segura y digna. En esencia, cumplir la norma, actuar con humanidad y asegurarse de que Juan reciba todo lo que la ley le garantiza.